Saludos, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Muy buenos días. Hoy es domingo 11 de junio. Y este domingo 11 de junio, caluroso, ¿no? Yo he querido traer una conversación bien sencilla sobre un hecho complejo y doloroso en el que una persona perdió la vida. Esto aconteció y lo empezaré narrando casi en lo inmediato por algo tan leve, tan sencillo, tan ordinario, tan cotidiano, y desembocó en una acción que para la sociedad y para el mundo del derecho es una acción lesiva, destructiva, dañosa, combinatoria de una sanción, es decir, de una pena. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia a BRIC o Francia a Valois Mortgage Banker. Puede asesorarle en su préstamo hipotecario para comprar su casa o su apartamento, sea de primera vez o que usted quiera renegociar su préstamo. Usted la llama al 718-34408-19. Estoy corriéndole al sol. Francia a Brico, Francia a Valois Mortgage Banker en cualquier estado de la Unión Americana. Es una estrella, yo se la recomiendo. También cada domingo llegamos gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la cooperativa por excelencia de los dominicanos. Señores, el 19 de agosto del año pasado, 2022, a las 2:37 de la madrugada, se produjo un pequeño conflicto que desembocó en una reyerta, en un pleito, y posteriormente en una muerte a tiros de un ciudadano dominicano, comunicador social de nombre Manuel Duncan, a quien se acusa supuestamente, y todo es supuesto hasta que un tribunal lo decida, es a ley general y es vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien fue un alto oficial de la Armada de la República Dominicana y dirigió la Dirección Nacional de Control de Drogas. De ese hecho ya ustedes lo conocen. En un estudio de un caso jurídico, cuando se construye la hipótesis, sea para acusar, sea para descargar, sea la que el juez construye para decidir, hay tres dimensiones o escala. Una dimensión fáctica, que es cómo se producen los hechos, dónde se produjo, quién lo produjo, quién estaban, por qué, a qué hora, en qué lugar. Esa se llama dimensión fática y es el relato de lo que se produjo en el suceso. La otra es una dimensión jurídica, es en el campo jurídico plenamente del derecho, donde ajusta esta situación, esta acción, este hecho que acaba de producirse. Fue un homicidio, fue un asesinato, fue una provocación, fue un crimen agravado, ¿qué ocurrió? Entonces usted busca en la ley donde presuntamente ocurrió el hecho y se llama dimensión jurídica. Y en tercer lugar y en último está el piso de todo ese universo del derecho, de la vida, de la ley y ahora el sustento de esa situación que se llama prueba. La palabra prueba se llama dimensión probatoria. La palabra prueba viene del latín probus, que quiere decir bueno y honrado. Es decir, que la prueba tiene que ser seria, tiene que ser cierta y tienen que ser legales. El propio término de prueba conlleva íncitamente en su origen y función gramatical, morfológica, sintáctica, lleva indicado que la prueba tiene que ser legal, lícita, legítima, obtenida mediante una acción conforme a la ley, en este caso a la ley suprema, a la Constitución. Hasta ahí vamos bien. Ya saben que son tres dimensiones: fáctica, donde se produjo el hecho y cómo, hora, lugar, quiénes del hecho, del suceso; jurídica, en qué lugar del código o de la ley busco esa conducta para meterla allí, se llama susumir; y finalmente la dimensión probatoria, que son los elementos de prueba: testimonios, videos, cámara, un cuerpo, prueba de balística, rastros, fluidos, personas que vieron de lejos, de cerca, testigos, documentos, armas. Todo eso va en el campo de las pruebas. Las pruebas han adquirido un nivel de importancia tan grande
que ya hay una rama dentro de la ciencia forense que se independizó y se llama probática. Probática es la ciencia de las pruebas. Oiga, una rama aparte, autónoma. Ya ustedes saben el valor que tiene. Como ustedes saben, el hecho aconteció y conmocionó al país y dejó estupefacto a media nación. Ahora, lo que se discute, y es a lo que quiero centrar este breve conversatorio, si el video que se hizo público en redes sociales y en todos los espacios de la red era lícito para ser admitido como una prueba o si no lo es. La primera jueza, vamos a hablar de la jueza 1 y la jueza 2, o del tribunal 1 y del tribunal 2. La jueza de la intrusión, que es la puerta de entrada, la de la garantía del proceso, dijo que la prueba no podía admitirse porque no fue incorporada y obtenida conforme a la ley según establece el Código Procesal Penal y la Constitución. La ley procesal penal nuestra, Código Procesal Penal, establece en su artículo 26 la legalidad de la prueba, que es un principio fundamental vinculado a la Constitución. O sea, fíjense la fuerza que tiene y la seriedad. Artículo 26, legalidad de la prueba. Luego está el 166 del mismo Código Procesal Penal que establece la legalidad probatoria. Y ahí mismo, hacia abajo, está el 167 del Código Procesal Penal que establece la exclusión probatoria, es decir, dónde se debe de excluir y qué tipo de prueba, de búsqueda de prueba, no se admite en un tribunal porque se haya violado un precepto, un principio cardinal del debido proceso de ley. Due process of law. 1630 los ingleses descubrieron eso. Debido proceso de ley. El due process of law. Ese debido proceso de ley implica que todo el mundo tiene que someterse, que todo el mundo está sujeto a cumplir con la ley, que nadie puede actuar ni buscar pruebas fuera del rigor y el mandato legal y constitucional. Sencillamente entonces, ¿por qué la primera jueza descartó el video? Porque entendió, según su haber, su examen de la prueba, de que no fue obtenida de manera lícita. Porque el segundo tribunal colegiado sí admitió la prueba y dijo que el video sí debía de ser considerado como un elemento probatorio. Ahí es que se entra la discusión en estos brevísimos minutos. Número 1. Toda prueba tiene que ser obtenida de manera lícita. Esto surge, el debido proceso de ley solo cabe dentro del Estado de Derecho, es decir, el sometimiento de todo, incluyendo los agentes buscadores de prueba, investigadores, inspeccionadores, juzgadores, acusadores, tienen que someterse a la ley. Fiscales, policía, investigadores, forenses, todo el mundo tiene que estar dentro de la ley. Entonces de ahí surge el principio de legalidad probatoria. Le estoy hablando de 1630 y luego 1688. Y antes de eso, 1215 en Normandía, la carta al rey Juan sin tierra que los varones normandos le mandaron pidiéndole garantías para ser juzgado, para ser despojado de sus bienes, para ser intervenido en sus hogares. Se llama la Carta Magna, Charta Magna, de 19 de junio de 1215. Ahí se inicia el primer ensayo, simiente, semilla, zapata, del debido proceso de ley y del Estado de Derecho. Después el resto es historia. Entonces, la jueza basó su hipótesis para descartar el video en que no fue obtenido de manera legal. Vamos a entender que no fuera obtenido de manera legal y que ella tenga razón hasta ese punto. Pero la ley es un principio matemático, 2 y 2 son 4, 3 por 3, 9. No es una ciencia exacta. Ni la interpretación jurídica, que se llama hermenéutica jurídica, también se le llama heurística normativa o jurídica. También se le llama exégesis jurídica. Todo significa interpretación profunda, literal, gramatical, etiológica del vocablo, ¿no? De la ley. Entonces, 2 y 2 son 4 en derecho. No. 3 por 3, 9. No. 1 más 1, 2. No siempre. Y es lo que se llama en derecho excepcionalidades, donde se rompe el patrón regulador que una ley establece. Ahí en la excepcionalidad. Y la excepcionalidad establece, debo decirle primero, que todos estos principios de la ley, en términos modernos, están amparados en dos aspectos fundamentales. Una teoría que es de origen anglosajona y que los americanos implantaron en el mundo, sobre todo en el mundo occidental.
que se llama The Tree of the... No, Fruit of the Poisonous Tree. Teoría del árbol envenenado. Es decir, que una prueba ilícita embarra todo lo demás, contamina todo lo demás y le da ilegalidad a todo lo demás. Si usted tiene una prueba que ha sido de forma ilícita obtenida, contrario a la ley y la Constitución, eso se va a transmitir a todos los niveles del proceso probatorio. ¡Wow! Teoría del árbol envenenado. Y ese elemento cobra fuerza a partir de una teoría de un alemán llamado Ernest von Belling, que él junto con otro llamado Franz von Liszt crearon el primer sistema de derecho con carácter científico en el mundo moderno, que se llama causalismo. Pero no a eso que me quiero referir, sino que Belling creó 3 teorías para la legalidad de la prueba. Beweis Thema verboten, Beweis Methoden verboten, en alemán, acerca del medio de la prueba y acerca de los métodos de la prueba. Y ahí él teorizó sobre eso. Y de ahí se nutre en la doctrina, en el mundo occidental y ya también oriental, la base de la legalidad probatoria. Ese señor llamado Belling, que es uno de los fundadores de la teoría jurídica del delito en términos modernos, junto con Franz von Liszt. Pero eso no es lo que me interesa. Entonces, ¿hay excepciones para la legalidad? Sí. Miren lo que ocurre. El ámbito probatorio en derecho es eminentemente científico y filosófico. ¿Por qué? Porque está sujeto a la interpretación y a la comprobación. Comprobación es ciencia. Interpretación es filosofía, es hermenéutica. Entonces, ¿cuáles excepciones tiene la legalidad de la prueba? Hay 4 teorías de las excepciones a la legalidad de la prueba. Número 1, la fuente independiente. Fuente independiente significa cuando, aparte del ente buscador, del ente investigador, hay otro que está buscando la prueba y la encuentra y el resultado es el mismo que si lo hubiese buscado el ente investigador. Es decir, independent source se llama, fuente independiente, significa que el cauce de la investigación, el curso que sigue la investigación, puede ser diferente y por vía distinta, pero el resultado de la prueba obtenida va a ser el mismo. Es una excepción al marco duro y rígido de la legalidad de la prueba. Número 2, porque es que la conducta humana no es matemática ni es algebraica. Tiene un ámbito que también tiene una especie de porosidad o flexibilidad. Número 2, el descubrimiento inevitable, que se le llama inevitable, no me acuerdo, es como inevitable discovery, descubrimiento inevitable. Descubrimiento inevitable es que como quiera, aunque usted haya actuado de manera ilícita para obtener el video, como quiera el resultado obtenido por otra fuente y otras vías probatorias, van a dar el resultado, muerte, homicidio, asesinato, lo que fuere, de cualquier forma, en el mismo contexto y en el mismo momento en que se dio el hecho. Es decir, que inevitablemente, como quiera, usted va a llegar a esa conclusión, aunque uno de los elementos de prueba que le hayan sometido sea obtenido de forma no lícita. Agarran el video, lo suben a la red, lo recortan, lo editan, le sacan una parte. Ese video, el Ministerio Público lo lleva como prueba. La jueza lo examina y dice, pero esto está editado, no me están hablando del origen, ni de la evaluación técnica del mismo, ni si esto es fiable, ni del aparato de dónde surgió, ni con una orden de un juez. Maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Aparece otro video íntegro de una compañía que está al frente, de una empresa que está al frente, totalmente íntegro, solicitado con un juez mediante el mecanismo legal. Se evalúa, se extrae todos los datos y da el mismo resultado, la muerte de fulano de tal. Entonces, ese descubrimiento inevitable o hallazgo inevitable subsana cualquier otro elemento que haya sido esquivado o al margen de la ley. Por último, o no por último, en tercer lugar está la excepción de la buena fe. Cuando el ente investigador, llámese policía, investigador, perito, fiscal, cuando el ente investigador actúa de una manera que la teoría llama good faith exception,
excepción de la buena fe. Excepción de la buena fe, que el tipo obtuvo el elemento probatorio, pero no fue con mala intención, ni por maldad. Puede haber sido hasta por una suerte. En ese caso, hay que comprobar que actuó sin mala intención y sin maldad. Y por último, está lo llamado tintes diluidos, que en inglés es como purgate taint, algo así. El tinte diluido, que esta teoría están en todos los libros de prueba, legalidad de las pruebas y en los textos de cadena de custodia. Tengo un amigo que escribió un libro, mi amigo Minier de Santiago, un excelente abogado, fuimos compañeros de aula, yo como docente, y es uno de la gente que estudia mucho, se preocupa mucho por los congresos internacionales, estar al día en la doctrina, y además un abogado en ejercicio excelente. Y una persona de mucha habilidad y preparación. Él escribió un libro sobre la cadena de custodia, que contiene una buena parte de esto. Bueno, por último, ese tinte diluido o vicio subsanado es cuando se ha obtenido de manera ilícita, pero se pudo subsanar o aligerar la carga que le podía invalidar y se subsana por otro medio. Por ejemplo, cuando la policía se mete en un sitio sin una orden de un juez creyendo que está persiguiendo, que es un delito flagrante, se mete en el lugar o recoge, por ejemplo, una cantidad de material de sustancias prohibidas, pero una parte de la policía se queda rodeando el local, estos salen con la prueba, entre comillas, la llevan al fiscal y dicen, mire lo que agarramos. Sí, pero usted no tenía orden para entrar a ese local. Entonces el fiscal hace así, dice, magistrado, permítame hacer un allanamiento regular en base a la ley procesal, el artículo 180, 181, hacer una requisa de ese lugar. Entonces el juez le ordena, va y encuentra como quiera el mismo material y a los mismos sujetos. Las balanzas, los rastros, la traza, las pruebas, los materiales y la cantidad del mismo material o una cantidad menor o mayor. Y entonces ahí queda subsanado lo que fue una intención al margen de la ley. Estos elementos son totalmente excepcionalísimos, pero tienen validez. Porque el mundo de las pruebas y la evaluación de la prueba es un ámbito eminentemente científico, amparado en la legalidad probatoria, la legitimidad de las pruebas, con arreglo a la ley y a la Constitución, donde todo el mundo tiene que someterse a eso. Y dos, evaluación en base a la sana crítica racional del juez. ¿Qué es la sana crítica racional? Aplicarle la razón a lo que le someten, interpretar en base a la ley y de cara al principio ponderativo y argumentativo de la verdad. Buscar la certeza, la certidumbre, la realidad de ese hecho. Y ese es lo que se denomina para el juez sana crítica racional. Racional, no en base a elementos subjetivos, ni invenciones, ni sueños. Por eso en el caso Albuquerque, Duncan, que ha sido tan llamado y manejado, se dan estos dos encuentros. Si ustedes me preguntan a mí de qué lado usted está, yo creo en la excepcionalidad de la prueba. ¿Pero por qué? Bueno, porque puede ser subsanada, puede ser incorporada, puede ser admitida y evaluada como carga probatoria si se dan uno de los elementos que yo he dicho en esta pequeña conversación. Gracias por acompañarnos. Gracias por siempre seguir el Domingo Sin Estrés. Gracias a Francia Brico, Francia Avaluaye, Mortgage Banker, experta en hipotecas. Cualquier préstamo, llámela al 718-344-0819, todo Estados Unidos. Es una estrella, es una experta. Y gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. 40 años acompañando al pueblo dominicano y protegiendo los recursos naturales, cooperativa Vega Real. Señores, así es el mundo jurídico. Recuerden que hay una verdad histórica, material, pero hay una verdad jurídica, probatoria, que es la que tiene que establecerse en un tribunal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos.